Bueno, nuevamente agradecemos al Dios Todopoderoso, nuestro Dios Padre y Señor, nuestro Rey Salvador. Agradecemos al Señor por darnos una oportunidad más para estar dirigiéndonos a todos ustedes, mis queridos oyentes y mis hermanos en Cristo, en esta hora para poder compartir la preciosa y maravillosa palabra de nuestro Dios. Por eso en esta hora lo primero que tenemos de verdad es que agradecer al Señor, porque todavía pone en nuestros corazones y sigue colocando en nuestros corazones el deseo de dar a conocer su palabra, de dar a conocer sus obras. Gracias, Señor, porque es una bendición y un privilegio grande poder nosotros compartir su palabra. Y a todos mis hermanos en Cristo es una bendición cuando comparten el Evangelio, cuando comparten esas buenas nuevas de salvación, cuando comparten que hay esperanza para el ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede salvar y perdonar pecados. Todo esto es una bendición, por eso vamos a dar gracias al Señor y vamos a estar orando para poner este precioso y maravilloso tiempo en las manos de nuestro Dios. Los invito a que tengamos ese sentir de en este momento orar unidos para que el Señor en su misericordia se agrade y también nos ayude a predicar la palabra y nos ayude a comprenderla y a entenderla como Él quiere que lo hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, porque, Señor, tú eres bueno. Tú eres muy bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque siempre colocas ese sentir y ese deseo en nuestro corazón de, Dios mío amado, de orar, de invocar tu nombre, de escudriñar las Escrituras, de escuchar la palabra y de llevar esas buenas nuevas a tantas multitudes que la necesitan tanto y que también nosotros la necesitamos. Muchas gracias, Señor, por tan gran bendición, por tan gran bondad, Señor, que mi Señor nos use para tu gloria. Lo que te pedimos, Señor, en este momento, oh Dios mío, Espíritu Santo, es que nos ayudes, Señor, a predicar la palabra como es, Señor, para que las vidas sean edificadas, para que las vidas sean salvas, para que las vidas sean transformadas, Señor. Porque, Señor, la palabra está llena de mensajes, Señor, de vida, Señor, a la gloria para todo aquel que, Dios mío, quiera oír, Señor. Porque, Señor, esta oportunidad, Señor, esta salvación tan grande, Señor mío, Dios mío, esta bendición de escuchar tu palabra, Señor, Dios mío, se extiende a todo aquel, Señor, a la gloria, que quiera venir a ti, Dios mío. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, como dice las Escrituras, tu palabra es poderosa, Señor, y tu palabra, Señor, a la gloria, Señor eterno, cuando mi Señor la envía, Señor, no vuelve vacía. Ella hace lo que mi Señor quiere, Señor mío, que haga en cada vida y corazón, Señor. Por eso, Señor, toca las vidas y los corazones, Señor. En esta hora voy a estar hablando, Señor, sobre, Señor amado, esa enseñanza, Señor, para crecer espiritualmente. Que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a cada corazón, a cada vida, y que cada vida que escuche pueda, Señor mío, entender, Señor, tu palabra y sobre todo la pueda poner por obra para ese crecimiento espiritual, Padre. Y que, Señor, aquellos, Señor eterno, que Dios mío amado, de pronto, Señor eterno, no han escuchado el Evangelio o la palabra, la Biblia, Señor, o que de pronto no han tomado la decisión por ti, Cristo, que también, Señor, los toque, porque tu palabra es poderosa para transformar los corazones, para transformar las vidas, para, oh Dios mío, Dios de la gloria, para hacer, Señor, que los corazones y las vidas reflexionen en sus caminos,
caminos y tomen esa decisión, Dios mío amado, oh Dios de la gloria, correcta. Y la decisión correcta, Señor, es venir a ti, es entregar sus corazones a ti, es, Señor, cambiar de rumbo, Señor, cambiar de estilo de vida. Eso es lo que mi Señor, aleluya, oh bendito Dios, nos enseña, nos dice a través de la palabra, porque hoy hay oportunidad, mientras hay vida, Señor, hay oportunidad de cambio, Señor. Padre mío, que llegue, Señor, esa palabra, que llegue a los corazones, Señor, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las clínicas, Señor, aquellos que tienen diferentes enfermedades, Señor, a la gloria. Padre mío, la palabra llegue y corre y toque esos corazones, Señor, que ahí sí hay oportunidad de cambio, Señor, y aquellas vidas, Señor eterno, que de pronto, Señor, muchos volvieron atrás, que un tiempo caminaron contigo, mi Cristo, pero que volvieron atrás, Señor. Padre mío, oh Dios de la gloria, Señor, sientan esa libertad de volver a ti, como el hijo pródigo, Señor, que, oh Dios mío amado, cuando estaba, oh Señor amado, fuera de la casa de su padre, cuando, Señor mío, tomó la decisión de, oh Dios mío, apartarse, Señor amado, de la casa de su Señor Padre, cuando se vio en derrota, cuando se vio totalmente perdido, él recordó que tenía que volver a casa, Señor amado. Y ese Padre, el Hijo pródigo, Señor amado, Dios de la gloria, Señor, está, Señor mío, bendito Dios, Señor, llevándonos es a ti, porque ese Padre, el Hijo pródigo, eres tú, Cristo amado, que nos ayuda a entender a través de esa parábola, Señor mío, que siempre tú estás esperándonos, que siempre tú, Señor mío, nos esperas, Señor, con gran amor y brazos extendidos para que volvamos a ti, Cristo, para que reflexionemos y reaccionemos como ese Hijo pródigo, Señor, de volver nuevamente, oh Dios, a los caminos tuyos, volver a nuestro Padre Celestial. Señor, que tu palabra obre, que tu buen Espíritu Santo toque, quebrante, Señor mío, y dé sabiduría a cada vida, a cada alma, Señor eterno, para que pueda, Señor de la gloria, totalmente, Señor mío, oh Dios, tener esa capacidad, ese poder de confesar su pecado y apartarse de él, y, Señor mío, volver a ti, para que mi Señor derrame su gracia, su bondad y su misericordia. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Amén. Bueno, mis queridos amados en Cristo y mis oyentes, el título de la enseñanza de hoy es dominio propio. Vamos a hablar sobre el dominio propio. Y las escrituras nos dicen algo muy precioso en Proverbios 25, 28. Por favor, pueden abrir sus Biblias. Y en Proverbios 25, 28 nos dice y nos lleva a entender qué es una persona cuando no tiene dominio propio. ¿A qué se compara? Y vamos, nuevamente les repito, Proverbios, vuelvo y les repito, Proverbios 25, 28. Y vamos a leerlos unidos. Así se la puede esa palabra del Señor. Dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué nos quiere decir ahí? Una persona sin control, sin dominio propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Es como una ciudad sin muros. Y una ciudad sin muros no es una ciudad. Y la persona que no tiene autocontrol no es una persona. Recordemos que en los tiempos de Moisés, de Abraham, por lo regular las ciudades tenían murallas alrededor, pero cuando esas murallas se caían, las derribaban, o de pronto los enemigos
del mismo pueblo o los enemigos de esas ciudades derribaban las murallas, quedaban desprotegidas. Por eso en Proverbios nos habla sobre eso y compara que una persona sin dominio propio es como cuando una ciudad se derriba sus murallas. O sea, queda totalmente expuesta a cualquier situación, a cualquier ataque del enemigo. Así lo mismo nos compara. La persona que no tiene autocontrol no es una persona, porque totalmente es llevada por todo lo que ve y por todo lo que hace los demás. No tiene control en sí mismo. El pensamiento de las generaciones o de esta generación en el que vivimos te dice: vive como quieras. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Es tu vida. Es tu vida después de todo. Así que tú tienes el derecho a vivirla. Duro lo que les voy a decir, pero es así. Vuelvo y lo repito. Muchos dicen así o aconsejan de esta manera. Así que tú tienes el derecho a vivirla como te dé la gana. Muchos aconsejan así y muchos piensan así. Esa manera de pensar conduce al desastre, al fracaso y a la destrucción de la persona. Por eso, qué hermoso es ir a las Escrituras, ir a la Biblia, que nos enseña la importancia de tener dominio propio. Vamos a 2 de Timoteo. Por favor, les invito, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Vamos allá a las Escrituras. 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y verá que el Señor siempre nos da el consejo, nos alienta y nos anima y nos ayuda a entender lo que Él ya hizo por nosotros, por sus hijos, por su pueblo, por aquellos que tomaron la decisión por Él. Mire lo que dice y mire el regalo que tenemos. 2 de Timoteo 1, 7. Dice así la poderosa palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ve? Eso es. Él nos ha dado ese regalo precioso. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino Él nos da lo suficiente para que nosotros podamos triunfar en todo. Dios ha preparado a su pueblo para enfrentar toda prueba. ¿Sí ve? Él nos llamó, Él nos escogió, pero Él no solamente nos llamó y nos escogió y nos dejó a la deriva. No, ahí lo leímos en 2 de Timoteo 1:7. Y lo que nos quiere decir ahí ese versículo es: Dios ha preparado a su pueblo para enfrentar toda prueba, tentación y dificultad, para que cada creyente pueda actuar valiente y confiadamente ante la adversidad. Vamos también a 1 de Pedro. Si ve, Él nos dio esa capacidad, todos los tenemos, todos los hijos de Dios, todos los que andamos conforme a la voluntad de Dios. Él nos dio esa belleza de promesa. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero vamos a 1 de Pedro. Vamos a 1 de Pedro, iglesia, y todos los que me oyen, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23. Vuelvo y lo repito. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Y miren lo que dice la poderosa palabra del Señor. Y vamos a mirar ahí cómo el Señor nos enseña, aleluya, a actuar en las situaciones adversas de la vida
y cómo Él nos da el ejemplo de cómo Él hizo en ese momento. Y nos enseña que Él tenía dominio propio cuando estaba sobre la tierra. Miremos lo que dice. Así está la poderosa palabra de Dios. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí en las Escrituras está hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da ejemplo. Él es nuestro ejemplo de cómo actuar. Y ahí en ese versículo nos está diciendo Él nos está diciendo ahí que Él tenía y tiene dominio propio. Mire, nuestro ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús demuestra tener dominio propio al contenerse en responder y actuar contra los que lo amenazaban. ¿Ve? Ahí tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él no, si lo amenazaban, si lo insultaban, Él no contestaba con el mismo insulto, con la misma amenaza. Ahí tenemos el ejemplo. Él dejaba la causa al que juzga justamente, y el que juzga justamente es Dios. Así también tenemos que hacer nosotros. Entonces, el dominio propio nos ayuda a colocar límites a nuestra libertad y a no dar rienda suelta a los apetitos de nuestro cuerpo o de nuestra carne, o ceder ante la tentación por el deseo de la carne. Vamos a mirar en Gálatas, que es muy conocido, pero que hay que leerlo y repasarlo y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé dominio propio para no caer en las obras de la carne. Gálatas 5:16 dice así. Gálatas 5:16. Ahí dice clarito, un subtítulo: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así dice Gálatas capítulo 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira, ahí están las obras de la carne, vamos a mirarlas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Colóquele todo lo que hacemos y lo que se hace que nos arrastran los deseos de la carne, las pasiones, todo lo que nos arrastra para salirnos de la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra. Lo leímos, ¿qué leímos? ¿Qué capítulo leímos? Lo vuelvo a repetir, Gálatas 5:16. Del 16 hasta el, ya estamos mirando aquí, hasta el 21. Hasta el 21. Entonces no nos olvidemos. Hay que conocer bien las obras de la carne. Hay que conocer no solamente las que dicen aquí, sino todo la palabra de Dios nos va enseñando lo que verdaderamente nos arrastra fuera de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante el dominio propio. Como estábamos leyendo en Gálatas capítulo 5, 16 al 21, vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente, es transgredir la ley y quebrantar las leyes divinas que se saben de antemano que son pecados. ¿Vio? Muchas cosas ya por la palabra la hemos leído, ya por la palabra las hemos escuchado y sabemos que esas obras que hacemos muchas veces
oye, está en contra de la voluntad de Dios, pero muchas veces se siguen practicando. Y en Gálatas, capítulo 5, 16 al 21, nos está diciendo las obras de la carne, pero las consecuencias si se siguen las obras de la carne. Entonces, por eso, nuevamente repito, es muy importante el dominio propio. El dominio propio es algo que necesitamos, es algo que necesita todo creyente. Mire que aún los inconversos, iglesia y todos los que me oyen, tienen en muchas áreas de su vida tienen dominio propio. Pero en la palabra nos enseña que debemos tener dominio propio para no salirnos de la voluntad de Dios. Entonces el dominio propio es algo que necesitamos, no lo olvidemos. Pero si cada uno de nosotros nos examinamos, sabemos que en muchas áreas de nuestra vida nos falta el dominio propio. Por eso hay que estudiar las Escrituras, pero hay que orar y clamar la misericordia de Dios, que en esas áreas que a veces se cae, que a veces se resbala, que a veces continuamente estamos recayendo y recayendo, hay que orar para que el Señor nos dé por su Espíritu el dominio propio para vencerlas. Porque el Señor ya nos dijo anteriormente, recuerda cuando lo hablamos, Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Él ya nos lo dio. Lo que tenemos es que ejercer ese dominio propio. El dominio propio es otra de las manifestaciones evidentes de un corazón moldeado por Dios. Es una virtud que forma el carácter como hijos de Dios y que nos impulsa a vivir con templanza. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. Ahí mismo en Gálatas 5, 22 al 23 vamos a ver que sí, ahí está la palabra templanza. Y así dice el 22. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vimos que sí, que la palabra nos dice que los frutos del Espíritu, ahí está la templanza. Hay otros, pero como hoy estamos estudiando es el dominio propio, entonces ahí también encontramos la templanza en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Es el resultado de la labor del Espíritu en el creyente. Es lo que se conoce como fruto del Espíritu. Y mediante su obra, el Espíritu Santo guía a los creyentes a buscar la perfección. ¿Ve? Y vamos a leerlo, que sí es así. Nosotros empezamos la vida cristiana, pero nosotros nos podemos quedar ahí estancados en nuestra vida espiritual. Debemos mirar las Escrituras, lo que el consejo que Dios nos da y lo que el Señor nos está diciendo, que ahorita lo vamos a leer, de que tenemos que ir perfeccionándonos día a día. Día a día. Tú y yo leemos las Escrituras. Ya lee las Escrituras, amados, y nos damos cuenta, porque recordemos que la palabra es como un espejo para nuestra alma y sabemos cómo estamos. Entonces, iglesia y todos mis queridos oyentes, al leer la Biblia, tenemos que empezar a saber cada día lo que, oh aleluya, tenemos que dejar. Y al ir dejándolo, nos vamos perfeccionando. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Corintios. Esto es muy importante, hermanos, porque
siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo, nos fascina escuchar las predicaciones que Dios me bendice, que Dios me va a sanar, que Dios va a cambiar mi hogar, que el Señor me va a dar tanto y que nada me faltará. Es verdad, Dios nos bendice, pero también hay que mirar estas porciones bíblicas, estas enseñanzas. Dios mío, hay que verlas. Porque nosotros no nos vamos a quedar aquí en la tierra. Un día tenemos que partir y estar cara a cara con el Señor. Entonces tenemos que buscar cada día ser perfeccionados como el Señor dice en su palabra. No solamente recibir y recibir las bendiciones económicas y materiales. No solamente eso, el Señor las da, pero hay que buscarlo primero. Por eso no nos olvidemos lo que dice la Biblia. Primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Primero tenemos que buscar ser cada día perfeccionados en la vida espiritual. Y entre más andemos como el Señor le agrada, más bendiciones vamos a tener. Pero hay unos que solamente se conforman con las de aquí, pero hay que buscar primero las de arriba, como nos dice la palabra. Entonces vamos a 2 de Corintios y verá lo que nos dice. 2 de Corintios capítulo 7 y verá que sí lo dice la palabra. Hay que ponerle cuidado también a estos versículos, que son los que nos dan, aleluya, esas riquezas espirituales y nos da, aleluya, esa templanza y ese dominio propio. Mírenlo como dice la palabra. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero mire lo que dice después de la coma: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, cuando yo me aparto del pecado, cuando yo me aparto de las obras de la carne, cuando yo me aparto de todo aquello que totalmente rompe la comunión con el Señor, yo me voy santificando y me voy perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. Cuando yo me aparto del pecado, significa que voy teniendo temor de Dios, aleluya, y por eso me aparto del pecado. Me aparto de lo que no le agrada a Dios, que la Biblia está llena desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos testimonio de los que fueron muy obedientes, pero también tenemos testimonio de los que fueron desobedientes. La palabra está llena, por eso hay que leerla, hay que estudiarla y pedir al Espíritu Santo que revele su palabra a nuestro espíritu. Amén. Mira, ya lo leímos. Ahora también vamos a Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a San Mateo, capítulo 5. También lo hemos leído, pero hay que seguirlo, porque creemos que solamente se tiene que obedecer unos y ya. No, hay que ponerle cuidado a las escrituras y a los versículos que nos llevan al crecimiento espiritual. Mateo capítulo 5, así dice la poderosa palabra de Dios. San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 48. Miren lo que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ve cómo lo dice? Aleluya. Por eso, hermanos, hay que, y todos mis queridos oyentes, hay que buscar en todo tiempo, aleluya, el poder cada día agradar a Dios. Pero para eso necesitamos el dominio propio. Vamos y miremos acá, aleluya, porque es importante tenerlo muy claro. ¿Qué es lo que nos quería decir San Mateo 5, 48? Dice: ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Ahí en este capítulo 5 estaba hablando el Señor de que debemos perdonar. Eso es lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Ahí es donde tenemos que perfeccionar. Él dice: deben de perdonar a vuestros enemigos. Hay que perdonarlos.
Si queremos ser perfectos como nuestro Padre Celestial, perdonar a nuestros enemigos. Recordemos allá en las obras, en las obras de la carne, allá lo leímos en Gálatas. Una de las obras de la carne es la enemistad, son los pleitos, son las contiendas. Entonces nosotros al leer las Escrituras vamos dejando todo eso. El Señor dice, y ahí nos vamos perfeccionando como nuestro Padre Celestial es perfecto. La templanza es un fruto del Espíritu y es sinónimo de dominio propio. Y es la habilidad dada por el Espíritu para ser disciplinado y tener control sobre los apetitos y placeres de los sentidos carnales. Y también sobre las circunstancias externas, todo lo que está alrededor de nosotros para no dejarnos arrastrar y tener control de nosotros mismos. ¿Vio? Miremos también, que también lo hemos leído mucho, pero vamos, en Primera de Corintios, vamos a mirar el ejemplo de este gran varón de Dios, Pablo. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Amén. Primera de Corintios capítulo 9, 25. Vamos a leer del 25 hacia adelante. Así es la poderosa palabra. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dios tenga piedad de nosotros. Mira Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre, Dios mío, que la Escritura, la palabra nos lo dicen, que era un hombre totalmente dirigido por el Espíritu Santo, y mira lo que habla y mira el consejo que él mismo tomó y nos está dando a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos quería decir la palabra ahí? Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, o sea, se acaba y se quedará aquí en la tierra. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Para un premio eterno. Y Pablo estaba diciendo que él disciplinaba su cuerpo. Él no estaba diciendo, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, mira lo que decía Pablo, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Ve? Pablo nos está diciendo que así como el atleta se esfuerza para, para poder ganar ese premio, ahorita en este tiempo es una copa que le dan por haber llegado al primer lugar, porque un equipo ganó. Pero recordemos, y que lo hemos hablado mucho y lo seguiremos hablando, para ellos tener ese premio por el esfuerzo y por haber llegado a la meta y cumplir su meta, tuvieron que tener disciplina, tuvieron que muchas veces abstenerse de hacer cosas que los llevaban a dejar esa disciplina que impedía para que ellos pudieran ganar el premio. Pablo, él mismo dice, yo hago así como un atleta. Nosotros también debemos recibir ese consejo, que debemos hacer lo mismo. Debemos nosotros, para poder recibir esa corona incorruptible, nosotros tenemos que golpear el cuerpo. Golpear el cuerpo significa que muchas veces
nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras pasiones, nuestros deseos, nos quieren llevar a hacer cosas que ya la palabra de Dios dice que no se deben hacer. Por ejemplo, un hombre, una mujer, oye, cae con facilidad en el adulterio, cae con facilidad en la fornicación, en los pleitos, en los enojos, en las contiendas, en las borracheras. Ya no podemos seguir con esa clase de vida que llevábamos antes. Ya le decimos no a ese deseo. Decimos no a aquello que nos quiere arrastrar. No al adulterio, no a la fornicación, no a las peleas, no a las borracheras, no a las orgías. No a la ira, no al enojo. Eso es golpear el cuerpo, decir no, tengo que disciplinar mi cuerpo, tengo que disciplinar mi cuerpo, tengo que hacer cada día, golpear mi cuerpo para que no siga esa mala vida, esa mala conducta que nos va a llevar a separarnos de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y Pablo dice, no sea que yo después de haberle predicado a muchos, por no disciplinarme, por no tener control y dominio de mí mismo, por no tener el dominio propio y no dejarme guiar por el Espíritu, venga a ser descalificado. O sea, no recibe la corona incorruptible. Hermanos y todos los que me oyen, cuando se es cristiano, también se entrena con propósito y determinación para responder adecuadamente a los retos de la vida y principalmente para la vida eterna. Porque lo que vamos a recibir es una corona incorruptible. ¿Y qué es esa corona? Es la vida eterna junto a Dios nuestro Señor. No cualquiera ganará esta corona. No cualquiera ganará esta corona. Porque muchos no van a ser disciplinados, no van a dejar que de verdad los guíe el Espíritu para que den ese dominio propio y esa templanza para no dejarse arrastrar por aquellas cosas que nos van a dañar. Nos van a dañar nuestra relación con Dios. Tanto tú como yo, recordemos que somos competidores para alcanzar la corona incorruptible, que es la vida eterna. Todos necesitamos templanza y dominio propio para poder recibir esa corona incorruptible que es la vida eterna. El tener dominio propio viene del griego, que significa enkrateía, y tiene que ver con la fuerza de voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu Santo. El dominio propio, bíblicamente hablando, es someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Todo lo que Él ha dicho que le agrada y que tenemos que hacer para poder recibir la vida eterna, ahí está todas escritas. Él nos salvó, es cierto. Él nos lavó, Él nos limpió, es cierto. Él nos escogió, pero nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, y todos los que me oyen, de todos los días luchar contra el pecado, contra la tentación, contra las obras de la carne y con todo lo que ofrece el mundo. Pero si no estamos solos, recordemos, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo está a favor de nosotros y nos da el poder y la fuerza para poder vencer. No lo olvidemos. También tiene que ver con la disciplina. El dominio propio tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver
que la persona se retiene a sus deseos pecaminosos. Ya lo he dicho harto. Pero sigamos. Tito. Vamos a Tito, iglesia. Tito. Y verá cómo nos dice Tito, cómo debemos ser como hijos de Dios. Tito, porque todo está en la Biblia, todo está escrito. Si nosotros de verdad le ponemos atención y nos dejamos guiar por la palabra y por el Espíritu, se cumple esta palabra. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tito, capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice. Aquí dice la palabra 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Lo confirmamos. ¿Qué significa? Amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. El cristiano, el creyente, tenga ministerio, sea pastor, maestro, evangelista, profeta, sea solamente una ovejita que por el momento de pronto no está sirviendo, entre comillas, porque uno a todo momento puede servir al Señor, porque en cualquier momento uno puede ganar almas. Pero de pronto dice, yo todavía no he descubierto el ministerio o el don o el talento. Todos, como hijos de Dios, debemos ser disciplinados. Disciplinados. ¿Y qué es lo que nos disciplina? Todo lo que dice la palabra de Dios, que debemos dejar, abstener, crucificar y apartarnos. No olvidemos, hay que tener disciplina. Tener cuidado de sí mismo. Mire, Primera de Timoteo también lo dice. Primera de Timoteo. Aleluya. Cuidarse a sí mismo. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Así dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que dice eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir ese versículo? Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto. Por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Por eso el ser cristiano no solamente recibir a Cristo, ya tenemos responsabilidades y también tenemos responsabilidades con Dios y con nuestro prójimo. Por eso es que se dice y se predica, debemos ser de buen testimonio. Entonces el dominio propio es la fuerza de la voluntad que un creyente tiene para tomar decisiones sabias para la gloria de Dios y dar pasos firmes y correctos en su vida cristiana. Si no tenemos dominio sobre nuestra propia vida y no sabemos administrarnos a nosotros mismos, nunca podremos ejercer autoridad para administrar los recursos de Dios. Recordemos, la obra de Dios por el Espíritu es destruir en nosotros esas fortalezas que siempre nos arrastran a hacer lo malo, a ir al pecado, a seguir esclavos del pecado. Recordemos, ya Cristo nos hizo libres del pecado. Por eso la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso hay que clamar, por eso hay que orar, por eso hay que suplicar la misericordia de Dios, postrarnos en oración. Y si toca ayunar, hay que ayunar
pidiendo el favor y la misericordia de Dios para que podamos, aleluya, a través del Espíritu Santo derribar esas fortalezas. ¿Y cómo es que las derribamos? Dejándonos guiar por Él y por la palabra. Ahí se derriban las fortalezas. Se derriban las fortalezas. Vuelvo y repito. Recordemos, la obra de Dios por el Espíritu es destruir dichas fortalezas y en su lugar colocar la palabra, creando un estado de mente espiritual. Por eso recuerda también lo que dijimos en cuando estábamos leyendo Gálatas, ¿sí? Los que son guiados por el Espíritu. Y dice que no debemos satisfacer las obras de la carne. Mire, hermanos, no podemos estar en las dos corrientes. O estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por la carne. Y yo creo, y la palabra lo dice, y lo creo porque la palabra lo dice, que lo mejor es dejarnos guiar por el Espíritu y no guiar por las obras de la carne. Porque el que se deja guiar por las obras de la carne es muerte, pero el que se deja guiar por el Espíritu es vida. Eso lo dice la palabra. Entonces vamos, a medida que nos dejamos guiar por el Espíritu y el Señor va obrando y va colocando su palabra en nuestro corazón, empezamos a tener una mente espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que haya una vida de obediencia, porque eso es lo que el Señor quiere, que cada día tengamos una vida de obediencia y sometimiento a la autoridad de Dios. De esa forma, acabar con la desobediencia en nuestra vida y en la vida de cada creyente, porque Dios nos llamó a ser vencedores y victoriosos sobre el pecado, sobre el mal, sobre las obras de la carne, sobre todo lo que ofrece el mundo. Dios nos llamó a ser vencedores en esas áreas, para que no vivamos nuevamente esclavos del pecado. Eso es lo que Dios quiere para ti, y es lo que Dios quiere para mí, y eso es lo que Dios quiere para todos los hijos de Él, de toda raza, lengua y nación. Solamente lo que debemos es buscar cada día, aleluya, que el Espíritu Santo controle y domine nuestras vidas para tener ese dominio propio. Recordemos la promesa que leímos al principio, que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es nuestra promesa, es la promesa que tenemos. Hay que creerlo. Y si tú y yo lo creemos, y si tú y yo, aleluya, empezamos a ejercer alabanza, esa templanza y ese dominio propio, se lo digo, hermanos en Cristo, vamos a ver y vas a ver la gran victoria que vas a tener, aleluya, venciendo todo pecado, toda maldad y toda obra de la carne, porque Dios nos llamó a ser vencedores. Aleluya, hay que creerle a Dios y a su palabra. Bueno, amados, esta es la palabra que les traje hoy. Este es el mensaje para la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y también vamos a pedirle que nos dé ese dominio propio cada día más, porque sí que lo necesitamos, iglesia, para poder vivir en el Espíritu y no en las obras de la carne. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas por la palabra. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayuda, Señor, que tu pueblo y tu iglesia te crean. Señor, y ayúdale, Señor amado, a aquellos que de pronto, Señor, han tomado la decisión por ti. Ayúdales a entender, Padre, en el nombre de Jesús, buen Espíritu Santo, que tú les puedes ayudar a vencer. Dios mío, soy vicio, que los tiene esclavizado, que tú, Señor mío, si toman la decisión por ti, te creen a ti, Señor mío, tú les darás el poder, Señor mío, para destruir, Señor, la gloria. Dios mío, todo aquello que los tiene esclavizados en el pecado, en las tentaciones, Señor, en la maldad, Señor amado, porque escrito está, Señor de la gloria, que tú viniste a hacer las obras del diablo, Señor amado, porque el enemigo, Señor, tiene ahí a muchos atados, Señor, en diferentes vicios, en diferentes pecados, en diferentes, Señor amado, Dios de la gloria, Señor, azotes y, Dios mío, ataduras
que no pueden, Señor mío, ser libres, pero para eso tú viniste, Cristo mío, para deshacer las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, tu gracia y tu poder, Señor amado, sea cayendo, Señor, de la gloria sobre esa vida, sobre esa alma, Señor bendito, que ya está, Señor, angustiado y desesperado, Señor, oh Dios mío, con esa vida que lleva, Señor. Espíritu Santo, ayudar a entender, Dios poderoso, que tú, Señor, puedes librarle de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud de vicio, Señor, de esa esclavitud, Señor mío amado, de tentación, Señor de la gloria, de cualquier área, Señor, de su vida, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, convéncele y, Señor, hazlo libre, Padre Santo, para alabanza, honra y gloria de tu nombre, Señor. Y Padre, también, Señor, dale esa fuerza, ese poder, Señor. Dios mío, Señor mío, para que ellos, Señor, para que tu iglesia y tu pueblo cada día se perfeccione para tu gloria, porque tu palabra nos enseñó hoy, Señor, que hemos ser perfectos como tú, oh Padre mío, eres perfecto, Señor amado, y que cada día, Señor, nos debemos perfeccionar en la santidad. Convence a tu iglesia, convéncenos a todos, a grandes y pequeños, Dios mío, de toda raza, lengua, Señor mío. Padre Santo, que, Señor, si tú lo dices en la palabra, Señor mío, que debemos perfeccionarnos, lo debemos hacer y aplicar, y que tú estás para ayudarnos, que tú estás, Señor mío, para, Señor de la gloria, fortalecernos en esas áreas, Señor, para que seamos vencedores. Tú solamente, Señor mío, no solamente, Señor mío, nos da el pan de cada día o todo lo que necesitamos para esta tierra. Tú primeramente estás interesado, Señor amado, Dios de la gloria, en fortalecernos, Señor, en derramar de su poder y su gloria, Señor amado, para que podamos vencer, Señor, las obras, oh Dios, del diablo y las obras de la carne y la tentación y el pecado, Señor mío, para que cada día, Señor amado, aleluya, cada día, Señor eterno, alabanza, nos parezcamos cada día más a nuestro Señor y Salvador. Oh eterno Señor, muchas gracias porque tú lo haces y tú lo vas a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, les extiendo la invitación para el viernes. Sigamos orando para que ya muchas de estas cosas, que la cuarentena, que el toque de queda, todo esto cada día se mejore, pero vamos a estar orando también para que el Señor en su misericordia también extienda su bondad y lo que está pasando con esta pandemia, por su misericordia cada día esta pandemia sea menos, esta pandemia cada día su furor y su furia baje, pero lo único que hace que el pico de esta pandemia baje es el Dios Todopoderoso. Por eso tenemos que orar y clamar la misericordia del Señor por nosotros mismos, por nuestra familia, por todo habitante de la tierra. Primeramente para que vuelvan el corazón a Él, para que le busquen, para que se arrepientan de sus malos caminos. Y el Señor extenderá su misericordia sobre todo aquel que se aparta del pecado, que se arrepiente y que confiesa su pecado, aleluya, a través de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Bendiciones. Oremos para que muy pronto nos podamos congregar. Dios es bueno y fiel. Muchas gracias damos al Señor. Bendiciones, hermanos.